con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a y con acento 15360. Grupo 2. Descripción. Fórmula para la calificación. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a y con acento 15720. Grupo 3. Descripción. Fórmula para la calificación. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a y con acento 151080. Grupo 4. Descripción. Fórmula para la calificación. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a y con acento 151440. B. Nivel técnico. La experiencia adicional al requisito mínimo se valorará de acuerdo con la experiencia exigida para el empleo y tendrá un puntaje acumulable con una parte entera y dos decimales truncados. La escala de calificación será de 0, 0,00 a 40, 40,00 puntos para la experiencia relacionada y de 0, 0,00 a 10, 10,00 puntos para la experiencia laboral. De conformidad con el artículo 2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015, cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea, en una o varias instituciones, tiempos traslapados, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. De igual forma, las certificaciones que indiquen una jornada laboral inferior a 8 horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por 8, sin que exceda las 44 horas semanales. Artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978. Cuando un aspirante puntúe el máximo obtenible de la experiencia relacionada y acredita más experiencia de este tipo, el excedente se le contabilizará en la experiencia laboral. Experiencia relacionada. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: Grupo 1. Descripción. Fórmula para la calificación. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 40360. Grupo 2. Descripción.
Fórmula para la calificación. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 40720. Grupo 3. Descripción. Fórmula para la calificación. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 401080. Grupo 4. Descripción. Fórmula para la calificación. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 401440. Experiencia laboral. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: Grupo 1. Descripción. Fórmula para la calificación. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia laboral al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento 10360. Grupo 2. Descripción. Fórmula para la calificación. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia laboral al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento 10720. Grupo 3. Descripción. Fórmula para la calificación. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia laboral al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento 101080. Grupo 4. Descripción. Fórmula para la calificación. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia laboral adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento 101440. C. Nivel asistencial. La experiencia adicional al requisito mínimo se valorará de acuerdo con la experiencia exigida para el empleo y tendrá un puntaje acumulable con una parte entera y dos decimales truncados. La escala de calificación será de 0,00 a 40,00 puntos para la experiencia relacionada y de 0,00 a 10
10,00 puntos para la experiencia laboral. De conformidad con el artículo 2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015, cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea, en una o varias instituciones, tiempos traslapados, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. De igual forma, las certificaciones que indiquen una jornada laboral inferior a 8 horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por 8, sin que exceda las 44 horas semanales. Artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978. Cuando un aspirante puntúe el máximo obtenible de la experiencia relacionada y acredita más experiencia de este tipo, el excedente se le contabilizará en la experiencia laboral. Experiencia relacionada. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: Grupo 1. Descripción. Fórmula para la calificación. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 40360. Grupo 2. Descripción. Fórmula para la calificación. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 40720. Grupo 3. Descripción. Fórmula para la calificación. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 401080. Grupo 4. Descripción. Fórmula para la calificación. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 401440. Experiencia laboral. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: Grupo 1. Descripción. Fórmula para la calificación. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia laboral adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento 10360. Grupo 2. Descripción. Fórmula para la calificación.
Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia laboral adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento 10720. Grupo 3. Descripción. Fórmula para la calificación. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia laboral adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento 101080. Grupo 4. Descripción. Fórmula para la calificación. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia laboral adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento 101440. 5.4.2 Empleos que tengan como requisito mínimo experiencia profesional, nivel profesional, o laboral, niveles técnico y asistencial. A. Nivel profesional. La experiencia adicional al requisito mínimo se valorará de acuerdo con la experiencia exigida para el empleo y tendrá un puntaje acumulable con una parte entera y dos decimales truncados. La escala de calificación será de 0, 0,00 a 40, 40,00 puntos para la experiencia profesional y de 0,00 a 15, 15,00 puntos para la experiencia profesional relacionada. De conformidad con el artículo 2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015, cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea, en una o varias instituciones, tiempos traslapados, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. De igual forma, las certificaciones que indiquen una jornada laboral inferior a 8 horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por 8, sin que exceda las 44 horas semanales. Artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978. Cuando un aspirante puntúe el máximo obtenible de la experiencia profesional, se procederá a evaluar si la experiencia excedente puede contabilizarse como experiencia profesional relacionada y se emitirá el respectivo puntaje conforme a las tablas previstas en el presente anexo. Experiencia profesional relacionada. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: Grupo 1. Descripción. Fórmula para la calificación. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a y con acento 15360. Grupo 2. Descripción. Fórmula para la calificación. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo.
Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a y con acento 15720. Grupo 3. Descripción. Fórmula para la calificación. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a y con acento 151080. Grupo 4. Descripción. Fórmula para la calificación. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a y con acento 151440. Experiencia profesional. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: Grupo 1. Descripción. Fórmula para la calificación. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 40360. Grupo 2. Descripción. Fórmula para la calificación. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 40720. Grupo 3. Descripción. Fórmula para la calificación. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 401080. Grupo 4. Descripción. Fórmula para la calificación. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 401440. B. Nivel técnico. La experiencia adicional al requisito mínimo se valorará de acuerdo con la experiencia exigida para el empleo y tendrá un puntaje acumulable con una parte entera y dos decimales truncados. La escala de calificación será de 0, 0,00 a 40, 40,00 puntos para la experiencia laboral y de 0,00 a 10, 10,00
puntos para la experiencia relacionada. De conformidad con el artículo 2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015, cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea, en una o varias instituciones, tiempos traslapados, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. De igual forma, las certificaciones que indiquen una jornada laboral inferior a 8 horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por 8, sin que exceda las 44 horas semanales. Artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978. Cuando un aspirante puntúe el máximo obtenible de la experiencia laboral, se procederá a evaluar si la experiencia excedente puede contabilizarse como experiencia relacionada y se emitirá el respectivo puntaje conforme a las tablas previstas en el presente anexo. Experiencia relacionada. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: Grupo 1. Descripción. Fórmula para la calificación. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento 10360. Grupo 2. Descripción. Fórmula para la calificación. Empleos que exigen